Publicaron los resultados justo de la encuesta de ingresos y gastos de las familias elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Los datos indican que sí, efectivamente, el ingreso de las y los mexicanos ha incrementado en los últimos años. Esta encuesta habla, para ser exactos, de 2022, es decir, del año pasado. Sin embargo, y si usted quiere quitarle el sin embargo, porque evidentemente su opinión importa, sobre la mesa aparecen datos que hablan que el ingreso de las y los mexicanos ha incrementado por un factor importante: los apoyos que el gobierno otorga a quien menos tiene. Pensiones, becas del bienestar, la beca que usted quiera que el gobierno federal entregue, y además por las remesas que mexicanos en el extranjero envían a sus familiares, que, ojo, ese no es un asunto, aunque de pronto el gobierno quiera presumirlo como un logro, no es un asunto que tenga que ver con el gobierno, sino, pues sí, con el esfuerzo de quienes han decidido partir de este país en busca de mejores oportunidades. Vamos a conocer, pues, los resultados de esta encuesta. Es la encuesta de ingresos y gastos de las familias elaborada por el INEGI. De 2020 a 2022 aumentó 11% el ingreso en los hogares del país. El INEGI dio a conocer que en 2022 el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63,695 pesos, siendo la principal fuente de ingresos el trabajo, al representar el 65.7%, mientras que el 17% lo constituyeron la entrega de recursos por parte del gobierno federal a través de programas sociales, así como el envío de remesas familiares desde el exterior. Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI, al presentar los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022, reveló que en los últimos 4 años, desde 2018, hubo un incremento de 4.6% en los ingresos por hogar. El 65% de este ingreso correspondió a remuneraciones al trabajo, mientras que el 17% lo constituyeron las transferencias, como son pensiones, programas sociales y remesas. La ENIC 2022 muestra que el 70% del gasto de los hogares se destinó a alimentos, transporte, educación y esparcimiento. 70%. La presidenta del INEGI detalló que en 2022 el principal rubro de gasto de los hogares fue alimentos, bebidas y tabaco con el 37.7%, mientras que medicamentos, atención médica y servicios de salud se destinó el 3.4% del gasto familiar. Uno de los datos que más alertó de la encuesta es que persiste la brecha de género, pues por cada 100 pesos que perciben los hombres, las mujeres reciben solo 65 pesos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues esos son los datos precisos de esta encuesta del INEGI, que, insisto, y como se lo narraba al principio de esta emisión, sí, bien por los programas sociales, bien por las pensiones, bien por las remesas, pero quizás esa no es la solución al problema de fondo, es decir, ¿qué hay de la generación de empleos? Y no nada más generar empleos, sino generar empleos sólidos, bien remunerados. ¿Qué hay también del apoyo a quien desea emprender en el país? Ese es otro rubro. Y este asunto evidentemente va mucho más allá de las pensiones y de los programas sociales del gobierno federal. Evidentemente, el presidente López Obrador habló sobre este asunto. Dijo que, en una de sus mañaneras, dijo el presidente López Obrador que se sentía literal como pavo real, pues según él, a partir de esta encuesta, podía concluir que la pobreza en el país se ha reducido a lo largo de su gobierno. López Obrador dijo también que la política de bienestar que ha impulsado durante su sexenio ha funcionado, ayudando específicamente a los más pobres. Y es que los programas del bienestar, según datos del propio gobierno, benefician a más de 25 millones de familias en el país. El presidente dijo que los datos y los resultados que usted acaba de escuchar, pues no son poca cosa. Escuchemos. Con estos resultados de que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero darle preferencia a los pobres, porque hemos logrado, como se va a constatar, reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno.
Y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso, que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos. Y podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia. 25 millones de familias mexicanas reciben apoyos por parte del gobierno federal. Y aquí la pregunta es, ¿qué hay de la precariedad laboral? Las remesas no tienen absolutamente nada que ver con la política económica del gobierno federal. ¿Qué hay de la informalidad en los empleos? ¿Qué hay incluso del desempleo? Porque hay desempleados que reciben, sí, pensiones, beneficios por parte de los programas federales, pero que le quitan eso y no tienen ingresos. Le digo, quizás el tema de los dineros en el bolsillo de las y los mexicanos y quizás el tema del patrimonio económico de las y los mexicanos tiene un fondo mucho más profundo y grave y no tiene nada que ver pues con los beneficios que el gobierno federal les da a 25 millones de familias en todo el país.